Abran su Biblia a Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Muy bien, oremos. Bendito Padre Celestial, abrimos tu palabra a esta hora, Señor, y como siempre deseamos que seas tú quien nos dirija a través de ella, Señor. Ayúdanos a decir aquello que tú has puesto en la boca de tus siervos, Señor, pero que vaya sazonado con sal. Y las cosas que nos lleguen a caer muy cerca a nosotros por la situación que estamos pasando, algo, Señor, ayúdanos a reflexionar y a meditar en si eso es algo que estás hablando a nosotros, para que nosotros tomemos las medidas necesarias para arreglar esas cosas con la ayuda de tu Espíritu en nuestras vidas. Platicando con un hermano, estábamos hablando de a veces lo directa que es tu palabra y cómo a veces nos incomoda. Pero pues si no llegamos a esos puntos en los que somos incomodados, Señor, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo a saber en dónde estamos quizás fallando un poco? Así es que enséñanos con gracia, enséñanos con misericordia, pero enséñanos, oh Dios, para que veamos las cosas que tienes en tu palabra para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues la semana pasada estuvo interesante el estudio, ¿verdad? Traté de presentar, porque se nos habla ahí en Isaías 3, se nos habla acerca de cómo las mujeres iban a estar gobernando, ¿verdad? Y cómo a veces pasajes como ese son usados por algunas personas para decir que las mujeres no deben hacer esto, que las mujeres no deben hacer aquello, que las mujeres deberían estar más relegadas a hacer cierto tipo de cosas, etcétera. Y lo que quise hacer fue presentar la alta estima en la que Dios en realidad tiene a las mujeres, hablar de las virtudes que Dios les dio a las mujeres. Que viéramos cómo el Señor no nos dio a nuestra esposa como nuestra ayudante o nuestra chalana, ¿verdad? Sino que nos dio a nuestra esposa como nuestra ayudadora, que es muy diferente, ¿verdad? Porque el mismo Señor, la palabra que se traduce ayuda idónea, vimos, es la misma palabra que Dios usa para nombrarse a sí mismo como el ayudador de Israel, ¿verdad? Y nunca pensaríamos que Dios es el chalán de Israel, que anda haciendo lo que Israel pide. Entonces, el propósito era que viéramos a nuestras mujeres como iguales, ¿verdad? Porque hemos crecido y se nos ha dicho muchas veces que nosotros somos los meros meros y ellas son la ayuda idónea, ¿verdad? Pues ayuda idónea quiere decir que tienen iguales derechos, igual responsabilidad, igual todo delante de Dios, y que nosotros debemos de verlas como eso, como nuestra igual. No son menos que nosotros de ninguna manera, ¿sí? Entonces, al ver la sección que vamos a entrar, en la sección que vamos a entrar ahora, ¿sí? Nos tenemos que preguntar qué pasó. Porque la sección que vamos a ver ahora, el encabezado de mi Biblia dice juicio contra las mujeres de Sión. Entonces, algo debe haber pasado, que sabemos que pasó. Se comieron la manzana, ¿verdad? Y así como el hombre cayó, la mujer también cayó. Pero también tenemos a menudo la visión de que todo lo que hay, porque la Biblia está escrita en un lenguaje de una cultura antigua, se dirige mucho al hombre y no se dirige mucho a la mujer. Pues en este pasaje se dirige directamente a la mujer, a las mujeres de Sión en particular, y les dice ciertas cosas. Proclama de hecho un juicio contra las mujeres. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió que Dios tiene que proclamar un juicio contra las mujeres? Déjenme darle algunas sugerencias, que vamos a ver de hecho dentro del pasaje. Él va a proclamar este juicio contra las mujeres, porque las mujeres se volvieron mujeres vanidosas, se volvieron mujeres soberbias, ¿sí? Empezaron a usar sus atributos de la misma forma que los hombres usan los suyos, su fuerza, su posición de líder. Como los hombres empezaron a considerarse a sí mismas mejor que los demás, ¿sí? Y esa es una trampa en la que no solamente las mujeres, los hombres también podemos caer, pero que las Escrituras nos llaman a no pensar más de nosotros mismos de lo que debemos de pensar, sino que tengamos a todos los demás como superiores a nosotros. Y ese es un buen principio tanto para hombres como para mujeres. Y no quiero generalizar, porque nunca se debe generalizar, pero para muchas personas, tanto hombres como mujeres, es difícil ver a los demás como más importantes que sí mismos. Es muy difícil.
¿Por qué? Por el orgullo, de nuevo la soberbia, por la altanería, porque así somos, ¿verdad? En muchos aspectos podríamos decir que se hicieron como los hombres. Se hicieron como los hombres, que en vez de verlas y tratarlas con la honra que debían, les dieron el mal ejemplo y no se preocuparon por ser los líderes espirituales del hogar. Y así como la ausencia de Adán en el huerto del Edén, cuando la serpiente vino a hablar con Eva, así también los hombres relegaron su responsabilidad de líderes espirituales en este tiempo, en Judá y en Jerusalén. Y las mujeres empezaron a adoptar muchos de las cosas que los hombres hacían. Y eso es en muchos casos lo mismo que pudiéramos decir en nuestros tiempos que el feminismo radical ha hecho con la mujer moderna, ¿no es cierto? Podemos ver que como todo lo que las mujeres odiaban de los hombres es lo que ahora las mujeres están haciendo. Sí, están siendo se están comportando de la misma manera, muchas veces indecente, que los hombres se comportaban. ¿Sí? Están haciendo muchas de las cosas que los hombres hacían. Y todo lo que odiaban de los hombres es lo que hacen. Y no me malentiendan, por favor, no estoy en contra del avance de las mujeres, los avances que han tenido las mujeres al buscar igualdad con el hombre, que a propósito es parte de lo que vimos del hombre en nuestro estudio pasado, de que son las ayudadoras del hombre y no las ayudantes o chalanas. Todos los avances han sido buenos, han buscado cosas buenas, paga igual por un trabajo igual. Si una mujer es abogada y un hombre es abogado y los dos son igual de buenos abogados, ¿la mujer debe ganar menos simplemente porque es mujer y el hombre más simplemente por ser hombre? Para nada. Enfermeras, enfermeros, doctores. Si tienen el mismo tipo de trabajo y hacen la misma calidad de trabajo y se esfuerzan de la misma manera, deberían de recibir de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a su dedicación, ¿no es cierto? El hecho de que seamos hombres o mujeres no debe de alguna manera influir en lo que vamos a ganar. También otros avances que han tenido es que se ha tenido que reconocer que son inteligentes, se debe de reconocer que tienen muchos talentos que nosotros no tenemos, que tienen habilidades que nosotros no tenemos, y todas esas cosas se han tenido que recordar. Por eso somos el complemento el uno del otro. Nos complementamos. Sí, muchas de las cosas que a nosotros como hombres nos faltan, las mujeres vienen y traen a la ecuación y nos ayudan, es lo que nos ayuda a ser la familia. Sí, una de las cosas que ahora he tenido que hacer yo es tomar la posición o tomar el papel a veces y pensar qué hubiera hecho mi esposa si fuera confrontada con esta situación con mi hijo, con esta situación con mi hija. Porque ¿qué haría ella? ¿Qué haría ella? ¿Verdad? Por ejemplo, con los tamales. Los traigo en la mente. Le gustaron mucho a mi hijo y quedaban 2. Y hoy en la tarde los busqué en el refrigerador y los saqué y los puse a mero enfrente porque pensé, cuando llegue de la iglesia, ¿verdad? Frío los tamales, con un cafecito, voy a venir con hambre, me los ceno bien a gusto un poco antes de acostarme, ¿verdad? Se estaba preparando mi hijo para irse a la iglesia, para irse al trabajo. Y me dice, Dad, ¿puedo comerme estos tamales? El papá en mí pensó, ¿qué te crees? Son mis tamales. Pero yo sé que si mi esposo hubiera estado ahí y yo hubiera replicado para que no se los llevara, me hubiera dicho, tú no necesitas más tamales, mira nomás cómo estás, deja que se los lleve. Entonces tuve que tomar el rol de mamá. Pobrecito, se va a ir a trabajar, a lo mejor no tiene para el lunch, etcétera. Eso es lo que pensaría la mamá, ¿verdad? Los hombres somos como los leones, ¿verdad? Se acerca el cachorro a comer, ¡rar! Es mío. Hasta que yo me llene, tú no puedes comer. Digo, es cierto.
Entonces la mamá viene a complementar lo que el hombre le falta y el hombre viene a complementar lo que a la mamá le falta. Y ni el papá ni la mamá fueron creados por Dios para ser ni padres ni madres solteros. Por eso creó Dios el matrimonio. Por eso el matrimonio se llama matrimonio, porque el matrimonio incluye la palabra mater ahí. Y el patrimonio incluye la palabra padre ahí. Así es que el matrimonio es una combinación de las dos que hace que la familia esté completa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que por eso los LGBTQ y todo eso quieren adoptar la palabra matrimonio? Pueden tener todos los derechos que un esposo o una esposa pueden tener en unión libre con las leyes que ya están establecidas, pero quieren que se les aplique la palabra matrimonio. Pero la palabra matrimonio tiene que ver con la procreación de hijos. ¿Cuántas parejas de mujeres pueden tener hijos? Hablando naturalmente, ¿verdad? Desafortunadamente ya se les ha concedido el derecho de adoptar, pero hablando naturalmente, o hombres, no se puede. Entonces es muy importante que tengamos esta visión y es muy importante los avances que las mujeres han logrado. Pero antes había cosas que se consideraban malas, que se esperaba que un hombre las hiciera, ¿verdad? Sí, pues es hombre. O los hijos salían de alguna manera, hijo de tigre pintito, de tal palo, tal astilla. No, así era tu padre. Tu abuelo así era también. ¿Verdad? Y se esperaba que los hombres tuvieran cierto comportamiento y hicieran ciertas cosas que se consideraban malas, pero nunca esperábamos que una mujer las hiciera, ¿no es cierto? Cuando una mujer se sabía que las hacía, todo el mundo se asustó. ¿Pero cómo? Si es la hija del pastor, ¿cómo? Se asustaba uno. Y desafortunadamente ahora las mujeres hacen mucho de lo que los hombres hicieron por siglos y ahora lo hacen con mucho orgullo. Ahora lo hacen con mucho orgullo. A mí nadie me va a decir, yo solo las puedo, y a mí nadie me va a doblegar, y yo no me voy a someter a nadie. Actitudes que antes el hombre tenía. El orgullo que antes el hombre tenía. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó con las mujeres de Sión, por eso ahora llegamos a esta porción que dice juicio contra las mujeres de Sión. Noten el versículo 16 de Isaías 3, versículo 16, dice, el Señor dice, y es algo importante que tenemos que recordar, todo esto que se está hablando aquí no ha pasado todavía, ¿ok? Todavía no ha sucedido esto. El profeta Isaías todavía les está advirtiendo de lo que va a pasar más adelante. Lo que nos dice que Dios está todavía dándoles oportunidad de que se arrepientan, de que dejen sus malos caminos y se vuelvan a Él. Entonces esto que vamos a ver aquí todavía no ha pasado en Judá y en Jerusalén. Todavía el Señor a través del profeta Isaías les está advirtiendo que esto va a pasar. Entonces, con eso en mente, el versículo 16 de nuevo dice, el Señor dice, por la soberbia de las hijas de Sión, por andar con el cuello erguido y con miradas provocativas, por su paso insinuante como ritmo de danza, si vamos a quedarnos ahí. Note las razones por las que Dios va a hacer esto. La primera, ¿qué es? La soberbia. La soberbia. Un corazón de soberbia es la base para que se dé cualquier pecado después de ello. Ese corazón de soberbia fue la base que se dio para que el resto de los pecados que las hijas de Sión cometieron. ¿Sí? El creerse, el pensar que uno nunca va a fallar, que nunca va a caer, que está firme, que a nosotros nadie nos va a decir nada, el creerse que es lo suficientemente fuerte como para soportar los ataques de Satanás, los ataques de nuestro propio corazón, los ataques del mundo, etcétera, etcétera. Todo eso se llama soberbia. Y esa es la base para todo el resto de los pecados. Ese fue el pecado de Satanás, ese fue el pecado de Lucifer, que se creyó muy. Y el Señor lo echó del cielo. Y algunos sinónimos de soberbia son altivez, orgullo, inmodestia, presunción, altanería, arrogancia, vanidad, envanecimiento, engreimiento, jactancia, suficiencia, fatuidad, pedantería. Y una que
Sí, mi mamá usaba mucho endiosamiento, nunca les han dicho, estás endiosado con esta cosa, estás endiosado con aquella cosa, estás endiosado contigo mismo. ¿Qué está diciendo con decir endiosado? Se está poniendo la persona como su Dios. Y cuando se llena el corazón de soberbia, los demás pecados, mis hermanos, no son fáciles de evitar, no es muy difícil caer en esos pecados porque, ¿sí? Noten que dice ahí, por andar con el cuello erguido. ¿Qué quiere decir con el cuello erguido? Andar acá, ¿no? Mirando a todo el mundo así por encima de la punta de la nariz. ¿Verdad? En Proverbios 16, 18, noten lo que dice, Proverbios 16, 18 dice, la soberbia precede o va antes que ¿qué? Al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. ¿Quieren asegurarse que van a fracasar? Llénense de soberbia. Quieren saber, quieren que algo que les avise que están por caer, si están siendo arrogantes, sepan que lo más seguro es que se los lleve a caer. Sí, por eso debemos ser humildes, por eso somos llamados a ser humildes. Por eso somos llamados a llevar en nuestra vida, a tener en nuestra vida la misma humildad que Jesucristo nos mostró, que Jesucristo vino a ejemplificar. En todas las áreas de nuestra vida, definitivamente en nuestro matrimonio, el uno con el otro, debemos de ser humildes. Definitivamente con nuestros hijos debemos ser humildes. Con nuestros padres debemos ser humildes. Y así sucesivamente con todas las relaciones personales que tenemos, debemos mostrar humildad, porque es el ejemplo que vino a darnos nuestro Señor, nuestro Dios, ¿no es cierto? Humildad. En el Salmo 10, los versículos 2 al 4, noten. Arrogante, el malvado persigue al pobre, pero sus propias trampas lo atraparán. El injusto se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios, ni le da lugar en sus pensamientos. No sé, pero ¿a poco no es cierto? Cuando se llena uno así de orgullo, de soberbia, Dios ni siquiera entra en la mente, ¿no es cierto? Lo único que uno quiere es probarlo macho que es. Hoy en nuestros días lo macha que es también. ¿Verdad? Es lo único que... No se piensa en Dios, ¿no? ¿Qué pensará Dios acerca de esto? ¿Cómo me verá Dios si me comporto de esta? No se piensa. Cosas de nuevo de las cuales son acusados los hombres, aquí están siendo aplicadas a las mujeres. Y eso es algo que nos debe de abrir los ojos así bien abiertos, porque normalmente todo esto, todo lo que nos habla la Biblia, todo lo está, el hombre es el líder, es esto, es aquello, los demás, bla, bla, bla. Pero esta es otra razón, caballeros, por las que debemos de ser un verdadero líder espiritual en nuestros hogares, porque también nuestras esposas son influenciadas por nuestra manera de ser. ¿Sí? También nuestra esposa es influenciada por nuestra manera de ser. Ahí lo voy a dejar. Okay, en el Salmo 119, los versículos 20 y 21, noten esto, Salmo 119, versículos 20 y 21. Con ansias anhela mi alma conocer en todo tiempo tus sentencias. Versículo 21, tú reprendes a los soberbios y malvados que se apartan de tus pensamientos. Mandamientos. Gracias, estaba calándolo, estaban prestando atención. Apartan de tus mandamientos. Tú reprendes a los soberbios y malvados que se apartan de tus mandamientos. Por eso las está reprendiendo. Sí, por eso las está reprendiendo y a menudo nosotros somos reprendidos. No más que somos muy buenos para hacer las cosas de Dios a un lado, ¿verdad? No me puede estar reprendiendo por eso. Yo tenía derecho a decir, yo tenía derecho a hacer, yo tenía derecho a defenderme, yo tenía derecho a reaccionar así. ¿Cómo no cualquiera reacciona de esa manera que hubiera estado en mi situación? Sí, ¿cómo no? Y no piensa uno en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y de nuevo en el versículo 16 otra vez, en la segunda parte, andar con el cuello erguido y con miradas provocativas. Andar con el cuello así bien estirado, ¿verdad? Yo creo que no querían que se les viera la papada, ¿verdad? Por eso andaban así, ¿verdad? Y luego noten que dice también con miradas provocativas. La Reina Valera 60 dice con ojos desvergonzados. Miran así levantando las cejas. Sí, muy Pedro Armendáriz así.
hacen ojitos así, ¿verdad? Tratando de provocar, tratando de llamar la atención. Por su paso insinuante, dice, con ritmo de danza. Entonces, por andar con el cuello erguido, por andar con esas miradas provocativas, por andar con ese paso insinuante, con ritmo de danza. Háganse una imagen mental de esto, háganse una imagen de una mujer así. Sí, como una mujer en pasarela, ¿no es cierto? Tratando de provocar a todo mundo. Las mujeres de Judá se volvieron en mujeres seductoras, en mujeres sexualmente promiscuas. Pareciera que ellas querían contemplar y atraer lo que era sexualmente impuro. Y desafortunadamente, hermanos y hermanas aquí que me están viendo, las mujeres se han dejado arrastrar a muchas de estas cosas. Hay mujeres adictas a la pornografía. Hay mujeres adictas al sexo. Hay mujeres adictas al alcohol, ha habido siempre. A las drogas ha habido siempre. Sí, pero hay mujeres que con uno, con otro. Y antes cuando los hombres eran mujeriegos, los tenían, barrían el suelo con ellos, trapeaban el baño con ellos. Y este es bien mujeriego. Y ahora las mujeres están siendo igual que los hombres. ¿No es lo que vemos en nuestra sociedad ahorita con el feminismo? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba una activista feminista muy famosa de cuando comenzó el feminismo. Ella dijo que las mujeres necesitaban a los hombres para lo mismo que un pez necesitaba una bicicleta. Eso comenzó por allá en los 60s, 70, 60 y medio más o menos. Que las mujeres necesitan, y no es lo que vemos ahora, que yo no necesito hombre. Pero tienes hijos, no me hace falta ningún hombre para criar a mis hijos, yo lo puedo criar solo. Y por eso a veces vemos tantas situaciones y pasan tantas cosas que no deberían de pasar en la sociedad. Sí, y han sido engañadas. Entonces se volvieron seductoras sexualmente, se volvieron promiscuas. Parecía que querían contemplar y atraer lo que era sexualmente impuro. Las miradas provocativas nos hablan aquí de la lujuria sin vergüenza que puede ser expresada por los ojos. Los ojos impuros son el precursor de un corazón impuro. Estaba oyendo el otro día, me sorprendí, ¿ok? Me sorprendí. Pero estaba viendo el testimonio de Yuri, ¿no lo han visto? My goodness, nunca me lo hubiera imaginado. Estaba adicta, miraba a un hombre que le gustaba, tráiganmelo. Pero es casado, tráemelo. Eso era lo que los hombres hacían antes, ¿no es cierto? Los hombres iban a ver mujeres desnudarse, etcétera. Y yo sé, estoy siendo gráfico y todo lo demás, pero para que vean hasta dónde habían llegado las mujeres de Judá. Sí, entonces ojos impuros son el precursor de un corazón impuro. Por eso debemos cuidar nuestros ojos. ¿Cuál ha sido el dicho preferido de los hombres que tienen ojos? ¿Mande? Ojalá. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No tiene nada de mal echarse un taco de ojo, nada más estoy viendo, ¿verdad? ¿No es cierto? Y ahora las mujeres son iguales. Mira que bien se leen los pantalones. Mira qué bárbaro, mira el pelo, los ojos. Y empiezan como los hombres antes oh my goodness, mejor le dejo ahí. Y no se han dado cuenta de que una de las cosas que el diablo ha buscado siempre pervertir, más que cualquier otra cosa, es la sexualidad del ser humano. ¿No se han dado cuenta de eso? Que siempre ha atacado al hombre, siempre ha buscado pervertir la sexualidad del ser humano. ¿Sí? ¿Cuántas perversiones han sido el resultado de la perversión de la sexualidad? El homosexualismo, el lesbianismo, ¿cómo se dice? ¿Pedofilia o pederastia?
Pedro. Igual, es lo mismo, pedofilia, el abuso sexual de niños, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Todo eso son perversiones sexuales que Satanás ha tratado de meter dentro de la sociedad. ¿Sí? Cuando la sexualidad se reduce solo a una necesidad fisiológica más, todo se vale. Y eso es lo que ha logrado Satanás desde mucho tiempo. Eso es lo que es una necesidad fisiológica más, no tiene nada, no tienen, esa es la única razón de que existe la sexualidad. ¿Se acuerdan de Tina Turner? Están viejos entonces. ¿Se acuerdan de una canción que cantaba que se llamaba What's Love Got to Do With It? No tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con esta unión más allá de lo físico, que es espiritual, de un hombre y una mujer. No tiene nada que ver con el amor, es solamente una necesidad fisiológica más. Una necesidad fisiológica es la necesidad de comer. Y cuando uno tiene hambre, ¿le importa que le den de comer? Aunque hasta cuando es algo que no nos gusta mucho, si traemos un hambre devoradora, nos lo echamos, ¿no es cierto? Aunque sea algo que nos haga daño, o que huela que nos va a hacer daño. Tenía unos pedacitos de carne yo en el refrigerador, y tenía unos pedacitos así como que un colorcito más oscuro, otro más claro. Dolía, no me va mal. No. En el nombre sea de Dios. Porque tenía hambre y era todo lo que tenía. Y estaba pensando, ¿y si me enfermo? ¿Y si me muero a medianoche? ¿Y quién sabe qué? Pero tenía hambre. Es una necesidad que tenía. Cuando la sexualidad se ve como simplemente una necesidad fisiológica más, todo se vale. Hasta lo podrido. Es feo eso. Y eso era lo que estas mujeres habían hecho. Sí, ¿se acuerdan cuando estamos estudiando Romanos, pero se acuerdan cuando estamos en el capítulo 1, cómo se nos dice que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias? En Romanos 1, 24 al 27, noten lo que dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que se degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su ¿qué? Su perversión. Entonces no es nada nuevo la perversión en la que estamos viviendo ahorita, todas las cosas torcidas que le están dando ahorita, no es nada nuevo, ya había sucedido desde hace mucho tiempo. El hombre Satanás, una vez que lo agarró, empezó a cambiar todo lo que Dios había hecho para bien y lo empezó a tratar de usar para mal, para apartar al hombre de Dios y que el hombre se condenara a sí mismo. ¿Se acuerdan los israelitas en el desierto cuando, no me acuerdo quién quería que los maldijeran y no los pudieron maldecir? Dice, yo sé cómo los puedes maldecir, haz que se maldigan ellos solos. Mándales a tus mujeres para que les bailen enfrente y se van a ir a seguirlas. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Eso fue exactamente lo que sucedió. Y miren, no me malentiendan, ay pastor, lo que pasa es que usted es un santurrón. No me malentiendan, el sexo no es malo. El sexo no es malo, fue creado por Dios, no puede ser malo. ¿Sí? No tiene nada de malo, fue creado por Dios para que fuera la relación más íntima y hermosa que pudieran tener un hombre y una mujer dentro de los lazos del matrimonio, y es también para la multiplicación de la raza humana. Ese es el propósito.
Y es algo hermoso cuando se usa como debe de usarse, cuando se lleva a cabo dentro de los parámetros que Dios nos ha dado en su palabra. Es algo hermoso, puede ser, es la unión más hermosa que hay entre un hombre y una mujer en un matrimonio. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: a causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. De eso es de lo que se trata. Porque es en esa relación que el hombre y la mujer se unen física y espiritualmente también. Y por eso hay tantas repercusiones cuando alguien se une físicamente con alguien. Pasa algo dentro del alma, dentro del espíritu. Sí, que lo hace que se sienta. Y ahora ya no se ve de esa manera. Hoy le llaman el hookup, ¿verdad? Y es todos contra todos. Dentro o fuera del matrimonio. Por eso los ojos de las mujeres y los hombres castas y castos deben ser tranquilos, no errantes, no inestables. ¿Escucharon eso? Los ojos. Hay una canción de niños en inglés que dice: Be careful little eyes what you see. Cuidado mis ojitos con lo que ves. Porque los ojos son la ventana al alma. Tenemos que cuidar todo lo que entra por esos ojos. Porque nos puede llenar de ideas pervertidas. Y cuando menos pensamos ya estamos adictos a ellas. Sí, ya estamos adictos a ellas. Entonces los ojos de las mujeres y los hombres castos y castas deben de ser tranquilos, no errantes o inestables. Y por eso los que hemos creído en Cristo, los que nos hemos identificado como cristianos y lo hemos declarado a Él nuestro Señor y Salvador, somos llamados a vivir una vida de pureza y de santidad. Una vida de pureza. No importa lo que hayamos sido antes. ¿Sí? ¿Qué es lo que somos ahora? No importa cómo hayamos vivido antes, cómo estamos viviendo hoy. Y de nuevo les digo, ese testimonio de Yuri me impactó mucho porque ahora ella es una mujer completamente transformada y ella misma dice, no es que ya no tenga tentación ni nada de eso, pero yo sé que en Cristo soy una criatura nueva. Y le dejo saber a mi esposo que lo necesito emocional, espiritual, físicamente conmigo, para que Satanás no vaya a poner cosas en mi vida que me vayan a hacer caer otra vez. Por eso Pablo llama a los cónyuges a no negarse el uno al otro, excepto cuando se pongan de acuerdo para dedicar tiempo a la oración, a la meditación, a la lectura de la palabra. Sí. Otra vez, disculpen, pero creo que estas son cosas que se tienen que decir. A la iglesia Dios nos ha dado a través de la palabra estas cosas para que las hablemos, no para que las tengamos escondidas, sino hablemos de ellas por temor. Busquen en su Biblia. No lo van a poner en la pantalla, pero busquen en su Biblia, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. De nuevo, los que somos cristianos, los que hemos declarado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos llamados a vivir una vida de pureza y de santidad. En Efesios 4, versículos 17 al 24. Dice: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor. Y en esto quiero insistir, dice Pablo. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esta gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué quiere decir con avidez? Con fuerzas, dirían algunas personas, con injundia, ¿verdad? Con gozo, ¿sí? Toda clase de impureza. Versículo 20, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos.
renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. A eso somos llamados a hacer. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ese punto? Quitar de enfrente de nosotros cualquier cosa que nos pudiera arrastrar a vivir la vida antigua, que nos pudiera arrastrar a hacer lo que hacíamos antes, que nos pudiera arrastrar a cometer los mismos pecados. Dios guarde la hora. Esto sí la van a poner en la pantalla, Efesios 5, los versículos 1 al 3. Pablo les sigue diciendo a los efesios, noten, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Versículo 3. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son ¿qué? Santos. Ni siquiera se debe de hablar de la inmoralidad sexual. ¿Okay? Y la inmoralidad sexual no es el acto sexual, ¿ok? Ya les dije, eso fue creado por Dios para disfrutarlo, un hombre y una mujer dentro de los lazos del matrimonio. Eso no es, sino todas las cosas que el hombre ha inventado y la depravación que ha traído y que ha hecho que ese acto se vea sucio y daña a tanta gente. ¿Sí? Somos santos. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Dios entonces. Sigue diciendo Dios a través de Isaías en el versículo 17 de Isaías 3. Por todo eso yo, el Señor, les raparé la cabeza a las hijas de Sión. Yo, el Señor, las dejaré trasquiladas. Reina Valera 60 dice, descubrirá sus vergüenzas. Sí, esto es lo que les está diciendo el Señor. A las mujeres, ¿saben qué? Las voy a dejar era el pelo largo para ellas, tener el pelo largo era su velo, era su corona. Las únicas que andaban rapadas o pelonas eran las prostitutas de los templos. Entonces, cuando el Señor les dice esto, les está diciendo que las va a humillar, básicamente. Las voy a humillar, las voy a hacer que parezcan prostitutas. Si eso es lo que quieren, eso es lo que les voy a dar. ¿Sí? Pero de nuevo, esto todavía no ha pasado. Dios les está advirtiendo, esto es lo que voy a hacer si no cambian su manera de ser, si no cambian la forma en la que ven las cosas, si no cambian sus actitudes hacia estas cosas. Esto es lo que voy a hacer. Por favor, presten atención. Es como que Dios está rogando a través de Isaías. No dejen que esto suceda, porque si sigue así, tarde o temprano los voy a corregir de una manera que no se imaginan que los voy a corregir. Los voy a tener que disciplinar y no les va a gustar la forma en la que los voy a disciplinar. ¿Sí? En el Salmo 39 y el versículo 11, noten, Salmo 39 y el versículo 11. Ahí está. Noten lo que dice, tú nos corriges al castigar nuestros pecados, pero destruyes, polilla, lo que más amamos. Destruyes como polilla lo que más amamos. Ay, solo un soplo somos los mortales. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos amando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque si verdaderamente somos hijos de Dios, saben lo que va a hacer Dios. Va a llegar el momento en el que nos va a tener que corregir, en el que va a tener que castigar nuestros pecados y va a destruir como polilla todo lo que nosotros tenemos por valioso en nuestras vidas. Y no está hablando de familia, etcétera. No, está hablando de todo aquello que hemos adoptado y que hemos llegado a amar tanto, aunque sabemos claramente que va en contra de los principios de Dios, que no lo podemos soltar. Porque ¿qué voy a hacer sin ello? ¿Qué voy a hacer sin ello? ¿Qué me va a quedar? Porque el hombre ama su pecado. Vamos a ver más adelante en el libro de Romanos cómo ama su pecado.
Y si seguimos si el hombre sigue en esa actitud, el Señor va a tomar cartas en el asunto, como nos está diciendo aquí, que le está diciendo a las mujeres de Judá que lo va a hacer. En Proverbios capítulo 11, versículos 21 y 22, Proverbios 11, 21 y 22, noten lo que dice: tarde o temprano el malvado será castigado, pero los justos y los suyos saldrán bien librados. Versículo 22, la mujer bella pero fatua es como argolla de oro en hocico de cerdo. My gosh. Los hombres la sintieron la semana pasada, ahora. Noten, la mujer bella pero fatua, ¿qué quiere decir fatua? Vanidosa, presumida, presuntuosa. ¿Sí? Es como una argolla de oro. ¿La argolla de oro es bonita? ¿Es valiosa? ¿Se la pondrían a ustedes el hocico a un cerdo? Eso es lo que está diciendo aquí. Es duro, es difícil, es cortante. Pero es la palabra de Dios. Y es una advertencia. Y créanme, para mí es difícil decirlo. No me causa ningún placer tener que predicar estos pasajes, pero ahí están y no puedo hacerlos a un lado porque entonces estaría desconociendo o estaría desobedeciendo a lo que Dios me está poniendo delante para predicarles. Y a ustedes les ha tocado la buena fortuna de que yo sea su pastor. Y se los voy a decir, porque donde estamos en la palabra es donde estamos. Sí. Y luego noten lo que sigue diciendo. Vamos a apurarnos aquí. Versículo 18 y siguientes, noten. Ese día cuando llegue el día en el que va a hacer todo esto, ese día yo, el Señor, noten, les quitaré los adornos de los tobillos, las diademas, las lunetas, los collares, los pendientes, las pulseras, las cofias, los atavíos en los tobillos, las peinetas, los frasquitos de perfume, los zarcillos, quiere decir los aretes, los anillos, las argollas, las ropas de gala, los mantos, los velos, las bolsas, los espejos, el fino lino, las gasas y los tocados. En lugar de finos aromas habrá pestilencia, cuerdas en lugar de cinturones y cabezas rapadas en lugar de peinados ostentosos. En lugar de elegantes ropajes habrá harapiento, silicio y marcas de hierro candente en lugar de hermosura. ¿Qué quiere decir el hierro candente? Eso es lo que se hacía con las reses, con los animales, por los rancheros, para marcarlas como su propiedad. Lo que el Señor está diciendo, toda esa hermosura que ustedes pretenden tener, toda esa hermosura en la que ustedes están poniendo tanto tiempo y están invirtiendo tanto de lo que son, todo va a quedar como basura. No quiero que me malentiendan, ¿ok? Porque esto no quiere decir que las mujeres no puedan usar joyas, como muchos lo dicen, o que no pueden hacer cosas para embellecerse, como muchos lo dicen, o que no pueden hacer cosas y vestirse de tal manera que se hagan sentir bien acerca de sí mismas, como muchos lo dicen. Lo que sí quiere decir es que estas cosas no deben ser lo que las mujeres usen para determinar lo valiosa o bellas que son. Esto no es lo que las mujeres deben estar usando o hacia lo que las mujeres deben de estar viendo para determinar lo valiosas o bellas que son. El mundo les ha engañado. El mundo les ha dicho que tienen que pesar cierto peso o no son bellas. El mundo les ha dicho que si no traen cierta marca de ropa, ni salgan.
El mundo les ha dicho que si no traen joyas y diamantes, no tienen ningún valor. Y lo que Dios les está diciendo, todas esas cosas no las hacen valiosas para mí. Y vamos a ver ahorita, lo que las hace valiosas para Dios es tener un corazón sometido a Él. Eso es lo que las hace valiosas. No cuántos hombres andan detrás de las mujeres, o cuántos dates tienen en un mes, o lo guapo del varón que las anda pretendiendo, lo rico del varón que las anda pretendiendo. Es más, miré una encuesta en donde parece ser que el 80%, creo que dijeron, 80% de las mujeres se fijan más en la habilidad del hombre para suplir, para mantenerlas. Lo que quiere decir que únicamente el 20% se fija en el físico. Gracias, Señor, porque mi esposa se fijó en mí porque sabía que le iba a poder dar lo que necesitaba. Porque estoy seguro que por el físico no. Quizás por el pelo largo que traía. Sí, porque hubo un tiempo en el que traía el pelo hasta donde alguna vez tuve la cintura, ¿verdad? Pero no, eso no las hace más valiosas. Eso no las hace más bellas. Sí, al menos no delante de Dios. Ahora, vístanse bien, hagan lo que tengan que hacer para gustarle a su esposo, para complacerlo a él en todo. Sí, pero no para que todo el mundo les aplique un valor, signo de dólares, por cómo se arreglan o por lo que se ponen, etcétera, etcétera. Proverbios capítulo 31, me voy a apurar. Proverbios capítulo 31, los versículos 10 y 11, noten lo que dice. Mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede, ¿qué? Al de las piedras preciosas. Su esposo confía en ella como de todo corazón, y por ella no carece de ganancias. Eso es lo que es ser ayudadora. ¿Sí? El esposo puede confiar en ella, puede saber que va a hacer su papel, le puede dejar a ella lo que Dios le ha dejado a ella para hacer, y no se preocupa porque lo va a hacer o no. Y él puede dedicarse entonces a meterse de lleno en su trabajo, en su profesión, en su talento, en su servicio a Dios, etcétera, etcétera, porque confía en que su esposa va a estar haciendo lo que ella fue llamada a hacer en el matrimonio. Esto no es hablar en contra de las mujeres que trabajan, no. A lo mejor esa es la posición, o ese es el lugar en donde Dios las tiene ahorita, pero no tenemos que estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Siguiendo en Proverbios capítulo 31, pero ahora en el versículo 30. Proverbios 31 en el versículo 30. La belleza es que engañosa. ¿Y qué más? Y hueca la hermosura. Pero la mujer que teme al Señor será alabada. La belleza es engañosa. Desafortunadamente he tenido de ver algunas de mis compañeras de escuela de Mexicali en Facebook. Ay, Dios. Doy gracias a Dios que no me fijé en algunas de ellas. La belleza es engañosa. Se pintan, se visten, etcétera, etcétera. Y luego cuando ya llegan a la casa, pestañas, rímel, lápiz labial, camisa. Ay, Dios, ¿qué pasó con la que me traje a la casa? Compórtense.
hueca la hermosura. Ahorita está y mañana ya no. Nos hacemos viejos, ¿no es cierto? Ahora los hombres somos como los osos, ¿verdad? Entre más feos, más hermosos, ¿verdad? Es que veo muy chuladas de hombres aquí hoy, qué bárbaro. Pero es hueca, sí, es hueca. Pero la mujer que teme al Señor será alabada. La contraparte de todo esto lo vemos en el Nuevo Testamento también, y lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 4, noten lo que dice: así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por qué, por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada ¿por quién? Este tipo de belleza es muy valorada por Dios. La belleza superficial puede ser valorada por el hombre mientras dura, pero a veces cuando la belleza se va, también ellos se van. Puede suceder con las mujeres también. Mientras uno está fuerte para proveer y todo lo demás, pero luego se hace viejito y débil y tienen que andarle ayudando a uno y, ay, Señor, elimínalo, por favor. No, ilumínalo, me equivoqué. Ilumínalo, por favor. ¿Sí? Entonces la belleza que le importa al Señor es lo interno, la del corazón. La belleza, noten que dice incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10, noten lo que dice Pablo ahí. Quiero también que las mujeres se vistan con ropa que... Ahora, ¿qué palabra está escondida ahí en decorosa? Decorativa. Entonces no tiene nada de malo vestirse con ropa decorativa, que la decora, que la hace verse bien, que la hace verse atractiva. O sea, no tiene nada de malo todo eso. Pero vístanse, ¿cómo sigue diciendo ahí? Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Ese es el estándar, mis hermanas. Y hermanos, nosotros debemos hacer todo lo que nosotros podamos hacer por ellas, para que ellas puedan a su vez ser las mujeres que nosotros queremos que sean. ¿Sí? Nomás un favor, hermanas. Nunca le pregunten a su marido: ¿me veo gorda con este vestido? No los hagan mentir, por favor. No quise decir eso. No, simplemente no les pregunten. Díganle mejor: ¿verdad que me miro muy bien con este vestido? Ah, raza. Échenlo para afuera. Ujieres. Entonces, sí entendemos el mensaje, ¿verdad? Nos reímos y todo eso, pero sí entendemos el mensaje, entendemos lo serio del pasaje que estamos leyendo. Y nos damos cuenta que es un pasaje que Isaías estaba usando para advertir a Judá y Jerusalén lo que iba a suceder.
Y creo yo que en la situación en la que nos encontramos en el mundo ahorita es una advertencia para nuestro tiempo también. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? En donde estamos, en las Escrituras es en donde estamos. Estamos pasando por esto. Los versículos 25 y 26, y luego nos vamos a brincar al capítulo 4, versículo 1, dicen en Isaías 3, tus varones caerán a filo de espada, y tus valientes morirán en la guerra. Luto y tristeza habrá en las puertas de la ciudad, y esta abandonada se sentará en el suelo. Cuando dice esta abandonada, está hablando de la ciudad, que como una mujer abandonada, sola, desolada, se sentaría en el suelo para llorar la pérdida. Toda la ciudad entonces quedará como una persona homeless, quedará sentada en la banqueta, sucia, maloliente. Hombres y mujeres. Y luego en el capítulo 4, versículo 1, noten cómo empieza. Ese día, el día que el Señor haga todas esas cosas, 7 mujeres se aferrarán a un solo hombre y le dirán, nosotras veremos qué comer y con qué vestirnos. Solo te pedimos que nos dejes llevar tu nombre. Borra de nosotras esa vergüenza. No quiere decir que vaya a haber 7 mujeres para un hombre. Eso no es lo que quiere decir. Porque hay gente que de a tiro, hombre, chihuahua, que cómo se pone. Ya ven, cada hombre no tocan de a 7 mujeres. No pueden con una. No está hablando de eso. Recuerden, los hombres van a ser llevados al exilio, especialmente los guerreros, los soldados, los jueces, los profetas, los adivinos, los ancianos. Así que por la falta de hombres, estas mujeres iban a estar dispuestas a casarse con quien fuera. No me importa que yo misma me tenga que mantener, no me importa que yo misma tenga que conseguir para comer, no me importa. Yo me quiero casar contigo, y yo también, y yo también, y yo también, y yo también. ¿Y saben qué? Imagínense un hombre siendo mantenido por 7 mujeres. ¿Qué les dije la semana pasada? Cualquier responsabilidad que se le quita al hombre, el hombre está más que dispuesto a dejarla. Esa es una triste realidad. En muchos casos, no debemos generalizar, pero en muchos casos. Y a veces los hombres tenemos que aprender a la mala que es tu responsabilidad, así es que te encárgate de ello. ¿Sí? Pero eso es lo que quiere decir, que los hombres iban a ser llevados en exilio y ellas iban a estar dispuestas a hacer lo que tuvieran que hacer para estar casadas, para tener el nombre de un hombre. Porque también en aquella cultura era vergonzoso para una mujer de cierta edad no estar casada. ¿Sí? Entonces podemos ver que el futuro de Judá y Jerusalén no se veía muy prometedor cuando Isaías está diciendo estas cosas, ¿no es cierto? Al contrario, se estaba viendo medio feo, ¿sí? Y por eso el Señor les había hecho el llamado a arrepentirse y volverse a Él. Y mis hermanos, en muchas formas este mundo está en la misma situación que ellos estaban en aquel tiempo. Pero gracias a Dios que Él sigue haciendo el llamado al arrepentimiento. Y está siendo paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos antes de que sea demasiado tarde. Por eso no me explico yo cómo la iglesia no está predicando más acerca del pecado y del arrepentimiento. Porque está de alguna manera tratando de hacer que todo el mundo se sienta bien, que todo el mundo se sienta motivado, que todo el mundo... Cuando la palabra es muy clara, viene el día. Por eso, como les dije el domingo, yo ahora no estoy diciendo estás listo para la Navidad, estoy diciendo estás listo o lista para la venida del Cristo. Porque sí vamos a celebrar la primera venida, pero muy bien puede venir Él antes de que tengamos la oportunidad de celebrar su primera venida. ¿Estamos listos para la venida del Cristo? Esa es la pregunta.
Y de nuevo Dios sigue invitando al hombre a arrepentirse, así como invitó a Jerusalén y a Judá a arrepentirse. ¿Se acuerdan? En Isaías 1, versículos 18 al 20, Isaías 1, versículos 18 al 20, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y luego les dice esto, si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra, pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Es la misma advertencia en nuestros días. El Señor está haciendo un llamado al arrepentimiento. Y si el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Por la casa de Dios, y los que somos salvos apenas, dice que apenas se van a alcanzar a salvarse. ¿Qué va a pasar con los incrédulos? ¿Qué va a pasar con los que lo han rechazado, lo están rechazando? No doblan la rodilla y no lo declaran el Señor. De nuevo, son cosas difíciles de escuchar, difíciles de predicar, y a veces trato de poner ahí algo de humor para ello, pero debemos de ver la situación tan peligrosa en la que el mundo se encuentra ahorita. No los creyentes, porque pase lo que pase, nosotros los creyentes estamos seguros en la mano del Señor y nada nos va a arrebatar de esa mano. Pero ¿cuánta gente conocemos que no se encuentran ahí? Algunos de ellos muy cercanos a nosotros. Y si el Señor llegase a venir, ellos iban a pasar por eso que estamos leyendo aquí, que Dios iba a hacer con Judá y Jerusalén. Y eso nos debe causar miedo por ellos y debe de hacernos sentir urgencia por insistirles en que se vuelvan al Señor. Mira lo que les está diciendo Isaías, que les iba a pasar a Judá y Jerusalén si no se volvían a Él. Y el mundo está muy parecido, en el mundo ahorita esto es lo que está pasando, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. No le pongan tanto valor a tantas cosas que este mundo tiene, que nos hace pensar que eso es lo que vale la pena. No vale la pena. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a reconocer que todo lo que hemos dejado por su causa, que todo lo que hemos sufrido por su causa, que todo lo que hemos tenido que soportar por su causa, va a haber valido la pena. Y todo lo demás se va a quemar. Todo lo demás se va a quemar. Pues ¿por qué lo deseamos tanto? ¿Por qué lo queremos tanto? ¿Por qué lo cuidamos tanto? Se va a quemar. Pero los que estamos en Jesús, levantaremos alas como el águila. Sí. Y estaremos con Él en el cielo. Amén. Oremos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de meditación y reflexión en ella. Gracias, Señor, porque, Señor, aunque a veces las cosas que tenemos que escuchar y las que tenemos que decir son difíciles, Señor, para recibir y nos hacen que a veces patinemos, pero nos hacen que nos veamos a nosotros mismos y nos demos cuenta de dónde nos encontramos. Y si de alguna manera, Señor, alguno de nosotros está siendo como los hombres y las mujeres de Judá y de Jerusalén, Padre Santo, por favor, Señor, trae convencimiento por medio de tu Espíritu, para que trae convicción por medio de tu Espíritu, para que dejemos esa manera de pensar, de adoptar las maneras de pensar del mundo, Señor, y nos alineemos con lo que tu palabra nos dice. Bendice a mis hermanos, oh Dios, bendice a mis hermanas también. Padre Santo, cámbianos a todos, transforma nuestro corazón y ayúdanos a fijar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vista en las cosas celestiales, Señor, en donde estás tú sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Oh Dios, nos encomendamos a tu mano de gracia, nos volvemos a ti y clamamos para que nos mantengas en tu mano y no nos sueltes y no permitas que nosotros nos soltemos, para que la promesa de la vida eterna sea una verdad en nuestras vidas, comenzando desde ahorita. Todo esto, Señor, te lo pedimos no por nuestros méritos, sino en los méritos logrados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todos los hijos de Dios dicen amén y amén.